Hola a todos, mi nombre es Camilo Upegui, director de marca de Maxxis para Disandina. En este espacio de aprendizaje y de conocimiento lo que queremos es brindarles las herramientas necesarias para que tengamos excelentes ventas y podamos atender muy bien a nuestro público objetivo. Primero vamos a arrancar a hablar un poquito de la historia de Maxxis, la connotación que representa Maxxis en nuestro contexto de mercado en el ámbito del ciclismo. Maxxis es una empresa taiwanesa fundada en 1967. Es una empresa dedicada a la construcción de llantas no solamente para el mercado de ciclismo, sino todo el tipo de mercado, industria, automotriz, motociclístico, agroindustrial, es un mercado muy amplio. Es hasta 1985 cuando Maxxis da el boom a nivel mundial porque crea en Estados Unidos una oficina principal. A través de esa oficina principal es donde se da toda esta expansión de mercadeo y se hace conocer a nivel mundial. Es una empresa muy grande, de aproximadamente 30.000 personas trabajando alrededor del mundo, con distribución en aproximadamente 180 países. Es de la mano de Disandina cuando Maxxis entra al mercado colombiano hace más de 20 años, generando toda esta historia en nuestro segmento de ciclismo. En el mercado colombiano encontramos un mito que queremos aclarar en este momento. Encontramos llantas con logo amarillo y llantas con logo blanco. Se cree que las llantas con logo blanco son llantas falsificadas y esto no es así. Lo que pasa es que Maxxis produce llantas con logo amarillo, que son llantas que encontramos en las tiendas para hacer el recambio de las llantas que ya gastamos. Estas son llantas que podemos comprar en las tiendas. Contrario a las llantas con logo blanco, estas llantas las produce Maxxis específicamente para el ensamble de bicicletas. Entonces, a las marcas productoras de bicicletas, Maxxis les vende este tipo de llantas con logo blanco para que hagan ese ensamble. Vamos a conocer un poco más a fondo cómo está construida una llanta. Consta de 5 estructuras que son vena, pared lateral, carcasa, huella y protección antipinchazo que está debajo de la huella. La vena es esa estructura súper importante de la cual se van a pegar el resto de paredes o de estructuras componentes de la llanta. Tenemos básicamente 2 estructuras de vena. Una es la vena de alambre y otra es la vena plegable. ¿Cuáles son las grandes diferencias? La vena de alambre es un material pesado, es una vena de acero, característico de llantas de introducción. La vena plegable es un material, es un filamento de aramida tipo Kevlar, que lo que hace es tener una llanta muchísimo más ligera, ayudando a que sea plegable. La llanta se puede doblar en caso tal de que necesitemos viajar con una llanta doblada en alguna maleta para un viaje específico. Entonces, a grandes rasgos, las dos dan el mismo soporte y la misma estructura a la llanta y a los componentes. Lo que cambia es el peso general de la llanta. Ahora vamos a hablar de la carcasa. La carcasa está compuesta por filamentos. Ellos forman una estructura que es una especie de una tela a la cual se van a pegar los cauchos específicos de la llanta. Esta estructura son como la especie de unos huesos en el esqueleto donde se van a pegar los músculos como tal. Esta estructura es demasiado importante ya que esos filamentos nos van a dar la protección antipinchazo y el peso total de la llanta. Entonces, cada filamento que pasa por esta llanta, ellos forman una estructura que se llama TPI, que son hilos por pulgada cuadrada. A mayor TPI significa que esos filamentos son muchísimo más delgados y están mucho más juntos. Al ser mucho más delgados, la llanta es mucho más ligera, pero es mucho más propensa de que algo la corte. Si tenemos filamentos de estos más gruesos, el TPI es menor. Cuando el TPI es menor, esos filamentos son, como les dije, mucho más gruesos, pero hace que la llanta sea mucho más pesada, pero le da resistencia al pinchazo porque los materiales o los elementos abrasivos del entorno no van a penetrar tan fácil contra esos filamentos. La huella, que finalmente es la estructura que entra en contacto con el pavimento o con el piso o con la tierra, es esa estructura que está compuesta por diferentes tipos de caucho.
Hay un caucho sencillo, que es un caucho duro. Ese caucho hace que la llanta dure muchísimo más en el tiempo, pero que sea una llanta que tenga menos agarre. Al contrario, tenemos una llanta triple compuesto, que es una llanta muy específica para condiciones de competencia, en la que encontramos un caucho duro en la base, un caucho medio en los tacos medios y un caucho muy blando en los tacos laterales. Esto hace que la llanta tenga muchísimo más tracción, pero es una llanta que se desgasta mucho más rápido. En el caso de las llantas de ruta 3 compuestos, esa dureza del caucho también va a estar repartido de la misma manera. Un compuesto duro en la base, un compuesto medio en la zona que rueda y un compuesto muy blando en los laterales, de modo que cuando se acueste la bicicleta haya muchísimo agarre. Y hay un compuesto específico para el segmento de downhill que se llama Super Tacky. Este es un durómetro de caucho parejo, no tiene diferentes durezas, es un compuesto que todos los mismos tacos tienen la misma dureza y es específicamente diseñado para evitar el rebote de las llantas. Es un compuesto de bajo rebote, de muchísimo agarre. Hablando de la pared lateral de la llanta, esta es una estructura que puede tener variaciones. Esas variaciones pueden ser una sola capa de TPI o dos capas de TPI que envuelven un inserto de butilo. Esos insertos de butilo están presentes en llantas específicas del segmento enduro y downhill. En el enduro encontramos paredes laterales double down, que son dos capas de 120 TPI con el inserto de butilo, que es un caucho más duro para evitar pellizcos en la llanta. Y en la versión de downhill, ese inserto de butilo está encerrado en dos capas de TPI de 60 hilos por pulgada cuadrada, también para lo mismo, para evitar pellizcos o pinchazos. Y hay una pared lateral que tiene protección Exoprotection, que es una capa adicional de un filamento formado para evitar pellizcos o golpes por abrasión, evitar que la llanta se rasgue cuando entre en contacto con una piedra, con un palo o con algo filoso. Y finalmente encontramos la última capa, que es la protección antipinchazo. Esta es una tela adicionada a la llanta que va debajo de la huella, puede ir también de vena a vena. No la vemos en este caso porque va interna, pero estaría, como les digo, debajo de estas dos capas. Las protecciones antipinchazo son capas adicionadas a la llanta. Estas capas las podemos encontrar bajo la huella o de vena a vena. Bajo la huella tenemos capas como Nylon Breaker, que es una capa más básica, un poquito más pesada. Otra protección que se llama Silkworm, que es un poco más ligera, también va debajo de la huella. Una protección que se llama K2, que es compuesta por Kevlar, es muchísimo más ligera, obviamente más costosa. Y de vena a vena podemos encontrar protección como Silk Shield. La máxima protección que ofrece Maxxis sería la Max Shield, que combina dos tecnologías, la protección K2 que va debajo de la huella y la protección Silk Shield que va de vena a vena. Con los nuevos estándares en el ciclomontañismo agresivo, las empresas constructoras de ruedas han empezado a diseñar una serie de rines que tienen paredes de anchos mucho mayores. Esta separación entre las paredes oscilan entre 30 y 35 milímetros. Esta denominación nueva se llama WT o White Trail, para lo que Maxxis diseñó una llanta específica WT. Esta llanta lo que tiene es una construcción diferente, de modo que esas venas de la llanta puedan encajar en rines WT y que mantengan una forma óptima redonda de la llanta. Si nosotros ponemos llantas que no son WT en un rin ancho de 30 a 35, lo que vamos a hacer es que esta superficie, que es la huella como tal, se nos va a poner más plana, haciendo que el contacto de la llanta sea mayor y se pierda esa consistencia de los taches laterales. Esta otra construcción específica de Maxxis es la denominación TR, que significa Tubeless Ready. Son llantas específicamente diseñadas para usar sin neumático. La consideración más grande es que nos vamos a ahorrar el peso de un neumático interno y lo vamos a cambiar por un líquido sellante, que ese líquido sellante lo que nos va a permitir es tapar cualquier fuga posible que haya entre el rin y la llanta, ya sea por un pinchazo con un elemento cortopunzante.